En CRM hablamos de campaña de dos modos distintos y están integrados con el mismo nombre, podían estar separados, ¿no? Podía existir campañas y newsletters como tal, ¿no? Pero quizás, o campañas y campaigns, ¿no? Pero bueno, se llama todo campaña. En un CRM habitualmente llamamos una campaña a la campaña de Navidad, a la campaña de determinada oferta, es decir, una acción limitada en el tiempo o para unas unidades concretas o una acción que empieza y acaba, que no se hace constantemente, ¿vale? No es una acción puntual ni es un precio que tengamos habitual. Es decir, a una campaña se le asignan costes, a una campaña se le asignan recursos, a una campaña se le asignan tareas, se le asignan personas. Eso es una campaña, ¿vale? Eso es una campaña, entiendo, de las que están acostumbrados a ver Gabriel y Eric. ¿Qué es una campaña según Miguel? ¿Vale? Miguel conoce Zoho Campaigns, ¿vale? Zoho Campaigns tiene menos de 6 meses en el mercado y para aquellos que puedan conocer competencias, pues yo diría que puede ser un MailChimp, para el que conozca lo que es MailChimp, ¿vale? Es decir, es un software, Zoho Campañas, es un software capaz de enviar newsletters, es decir, comunicaciones mediante email de modo automático y segmentado. ¿Cuál es, para mí, qué es lo fantástico de esto como usuario de Zoho CRM? Que lo tenemos unido a nuestro CRM, con lo cual segmentamos. Y acordaos que además del tema de las newsletters, yo digo que se alimentaría, que no es obligado que se alimente de CRM. Es decir, aquel que no utilice Zoho CRM puede alimentar los contactos desde una Excel, haciendo una importación, ¿vale? Os digo esto porque acordaos también que desde campañas podéis hacer promoción en red social, que yo no sé, Miguel, si utilizas esto, ¿vale? Es decir... Sí, también. Vale, puedes tuitear, linkear, Facebook, ¿vale? Y puedes saber, bueno, pues quién hace clic, cuánta gente hace clic en tus noticias, todo esto, ¿no? Bueno, pues ese es el éxito de campañas, medir el feedback, ¿no? En nuestro caso, nosotros os enviamos la invitación hace una semana. ¿A dónde? A un segmento de contactos y leads que tenemos en nuestro CRM. Y a todos aquellos que abrieron el email, les volvimos a mandar ayer o antes de ayer un recordatorio de que esto se hacía. Pero ya lo hicimos, ¿vale? Enlazamos 2 campañas. Bueno, pues lo que Miguel nos decía es que aquellas personas que hayan recibido un email, una comunicación a través de campañas, Zoho CRM también lo deja registrado, ¿ok? Bueno, lo que tenemos acceso ahora, lo que estamos viendo es un CRM de Zoho personalizado, activo y vivo. Es el CRM que utilizamos nosotros, ¿no? Entonces, con él, acordaos que un CRM tiene 2 visiones. Por un lado, os diría que es la visión de la gestión de la empresa, es gestionar todos los trabajos y todas las tareas que tiene una empresa, y por otro lado, gestionar la parte comercial de la empresa. Lo que estamos viendo cuando entramos en nuestro CRM, ya una vez lo tengamos preparado y configurado, es nuestro panel de inicio. Nuestro panel de inicio es personalizable. Cada uno podemos trabajar con un panel de inicio distinto. Hay gente a la que le interesará saber sus tareas, otro que querrá un gráfico, el otro que querrá los leads, el otro que querrá lo que sea, ¿no? Las quejas, lo que sea, ¿vale? Eso sería lo que hablamos de panel de inicio. Pero, fijaos, ¿vale? Podéis ver todas las pestañas que en nuestro caso utilizamos en Zoho CRM, ¿vale? Lo importante de esto es que entendáis que en función del departamento podemos hacer vistas con más o menos pestañas. ¿Veis? Es decir, alguien que esté en un departamento de marketing no tiene por qué estar viendo todas las pestañas que está viendo el gerente, ¿no? O el administrador, tal. Pues igual él no tiene que tener acceso a las pestañas de producción, o las pestañas de facturación, o las de ofertas, o las de... Bueno, entonces todo esto es personalizable. Pues fijaos, tenemos aquí una que nos hicimos en su momento,
que solamente muestra las pestañas de las herramientas. ¿Por qué? Porque podemos chatear a través de Zoho, podemos tener acceso a un libro de notas en la nube, podemos hacer una búsqueda dentro de todas las herramientas Zoho. El gestor de proyectos que hemos visto, Zoho Projects, fijaos, ¿qué hemos hecho aquí? Una de las particularidades, luego veremos exactamente las tres versiones, la gratuita, la intermedia y la tope gama, ¿no? Que incluye cada una, ¿no? Pues esta particularidad pertenece a la que hablamos, a la tope gama, ¿vale? Y me permite embeber páginas web. Entonces, las páginas web que nosotros más utilizamos, por ejemplo, incluso las tengo metidas aquí. ¿Para qué? Un poco para evitar que la gente tenga que ir por ahí a buscar las cosas, ¿no? Si utilizáis mucho la página de Hacienda, porque veis impuestos, pues igual la ponéis aquí, y entonces la gente de administración tal, pues está siempre dentro del mismo portal, no tiene que ir navegando por sitios distintos, ¿no? Bueno, pues esto sería el acceso, ¿vale?, a las diferentes pestañas. Vale, en cuanto al proceso de venta, en el CRM lo que vamos a hacer es intentar, si estamos hablando de la venta, o de la gestión de la venta, o de la gestión de la relación con el cliente, ¿vale? Lo que vamos a intentar es centrar un método. Nosotros nos damos cuenta la cantidad de insatisfacción que hay de empresas que intentan utilizar un CRM, que se dan de alta, porque mira, esto es gratis, y se empieza, pero no tenían método antes. Y implantar un método cuando no hay método es muy complicado, ¿no? Porque se trata de luchar contra la insatisfacción de implantar un método, es decir, joder, ahora vienen a ponerme una serie de normas, y además la incertidumbre de personas que no están acostumbradas a que el método lo dicte la máquina, ¿no? Entonces, ante la duda de, es que este botón no va, es que no lo veo, es que está escondido, es que me has quitado los permisos para hacer esto, para hacer aquello, todos son trabas, ¿no? Entonces, es importante la planificación. Ya veis que todo el día hablo del mismo concepto, la planificación, ¿vale? La planificación, cuando implantéis un CRM, cuando empecéis, no os planteéis empezar todo de golpe, no tengáis toda esta prisa, no queréis llegar a facturación, tarifas a clientes, control de inventario, stocks, estadísticas, previsiones de ingresos para el año que viene, informes, todo de golpe no. Vamos a empezar capturando los contactos de los clientes, vamos a empezar vinculando los emails a los clientes, vamos a empezar mandándonos trabajos con fecha de caducidad entre nosotros, entre el equipo, de modo que vayamos generando una cultura de CRM. Hablemos del Zoho como la herramienta que nos ayuda. Es muy importante que haya un líder encima que lo tenga muy claro. Y si no, no hagáis nada. Ni con Zoho, ni con nadie. Lo que tenéis que tener claro es que vais a implantar un método, que tenéis que empezar poquito a poquito, que tenéis que comunicar el método, que tenéis que compartir el método, porque si imponéis el método, os va a costar años implantar un método. Si compartís, si lo explicáis, si escucháis las ideas y si tenéis paciencia, nosotros tenemos empresas que en 4 semanas están trabajando fantásticamente bien. Bueno, decíamos que vamos a hablar de los contactos, ¿vale? En Zoho CRM se habla de leads o preclientes o posibles clientes o prospectos en función del país en el que estemos, ¿vale? Un lead en inglés, ¿vale? O un precliente. Etiquetaremos a una persona así cuando sea un contacto si queremos seguir el método de trabajo que nos plantea Zoho, ¿vale? Es decir, lo llamaremos lead o precliente cuando tengamos un dato a partir de un contacto que nos han dado, alguien que te entra por la página web, una visita que haces, una tarjeta de visita, datos de bases de datos a partir de ferias, congresos, emails que te llegan, todo eso son leads, todo eso son preclientes.
hasta el momento en el que no detectemos una oportunidad económica de verdad, ese lead, disculpad, no se convierte en contacto, ¿vale? Es decir, la etiqueta es distinta. El que se llame lead significa que está en una tabla y el que se llame contacto significa que está en otra tabla distinta, ¿vale? Esto Zoho lo hace así porque luego tiene una herramienta que nos permite calcular la previsión de ingresos. Entonces, esa herramienta funciona, ¿vale? Funciona solo con los datos que tengamos en la tabla de contactos, no con los datos que tengamos en la tabla de leads. No os preocupéis, no hay que saberse nada. Directamente veréis que cuando vayáis a dar de alta una oportunidad, obligatoriamente os invita, os empuja a que le deis a una tecla para convertir el lead en contacto. Entonces, ¿qué es un lead? Pues un lead sería esto. Llega un conocido y te da esta base de datos. Pues esta base de datos que no los conoces, que no los has llamado, que son documentos públicos que están colgados en una web, ¿vale? De una federación de metal, pues bueno, pues los quieres llamar, los llamarás cuando puedas, bueno, pero a partir de que sean leads, ya los tienes en la base de datos, ya están asignados a alguien de tu empresa, ya te puedes empezar a plantear visitarlos, no visitarlos, ¿vale? Todo esto serían lo que llamaríamos leads. Un lead, que sería ese dato en Excel que estábamos hablando, se convertirá en una cuenta y en un contacto. Es decir, esta Excel, ¿vale? La vuelvo a ver un segundito. Esta Excel, cuando tenemos datos, yo siempre digo que esto es una fila. En una fila tenemos el nombre de la empresa, tenemos el teléfono, tenemos el contacto, tenemos el email, pero lo tenemos todo en una única fila. Es lo que habría en una tarjeta de visita. Eso es lo que llamamos un lead. Entonces, en el momento en el que olfateemos una oportunidad económica, en ese momento habrá que convertir este dato en cuenta y contacto. Vamos a hacerlo. Bueno, voy a ir dibujando, todo lo que vayamos viendo en la explicación de hoy lo voy a ir dibujando aquí. Vale, venga, fijaos. Los leads creados recientemente. Pero ¿cuáles son las fuentes de un lead? Un lead puede venir, ya os digo, de tarjetas de visita, ¿vale? Hay una app, os lo decía antes, que se llama Card Scanner, está en un post también posteada, el nombre, para iPhone, para Android, que directamente te lo mete en el lead de CRM. O puede ser, no sé, a partir de una visita comercial, puerta fría, puede ser, o sea, las diferentes fuentes, ¿no? Puede ser que os entra por la web. ¿Qué significa que os entra por la web? Que tenéis un formulario en la web, ¿vale? Que es capaz de capturar ese lead. Bueno, pues estos serían los últimos leads que se han dado de alta, ¿ves? Mira, ¿ves, Luis? Estás aquí, ¿vale? Que se han dado de alta en nuestro Zoho CRM, ¿vale? Fijaos, cuando vamos a dar de alta un lead, nosotros tenemos una serie de preguntas, unas son de color rojo y tienen asterisco y otras no, ¿vale? Entonces, lo importante, antes de que empecéis a utilizar Zoho CRM, es exactamente igual que hacíamos en el ejemplo de esta mañana con bases de datos en Zoho Creator, es que os hayáis definido qué campos necesita vuestra empresa de ese contacto, porque no hay dos empresas que piensen igual. Entonces, cuando habéis abierto vuestro Zoho CRM, él por defecto ya tenía unos campos. Lo primero, antes de empezar a trabajar, es planificar y decir, a ver, ¿yo qué voy a utilizar? Pues mira, me hago un apartado de información básica. Me hago, por ejemplo, para nosotros es importante y es obligado indicar el idioma en el que nos comunicamos con el cliente. ¿Por qué? Porque si no, cuando segmente la newsletter, le estaría mandando a alguien de Australia una newsletter en español. Y me pondrá como spam. Y perderé una oportunidad por no haber segmentado bien. ¿Vale? Bueno, pues todo esto, vamos a ver cómo se configura esta pantalla de aquí. Muy importante que hagáis esta labor. Y ahí nosotros, si os hiciese falta, os ayudamos mucho. Os ayudamos a haceros las preguntas adecuadas para que vosotros hagáis las clasificaciones, sectores apropiados a vuestro negocio. Porque si no, por ejemplo, en nuestro caso,
hablamos de que un lead, un contacto, alguien que me entra por la web, que una visita, un email, lo que sea, ¿vale? Puede ser, ¿vale?, que no tenga información, sencillamente se ha dado de alta en sajitaz.com y Zoho me avisa de que alguien se ha dado de alta en una herramienta Zoho a través nuestro, pero yo no sé nada más de él. Entonces, cuando lo califico, digo que no tengo información, ¿vale? O puede ser que no sea cliente potencial. ¿Por qué? Bueno, porque es, no sé, pues quizás es un organismo, ¿vale? Puede ser un ayuntamiento o alguna organización con las que colaboramos y lo tengo en la base de datos, pero no es cliente potencial. Puede ser un lead normal. Esto es una clasificación propia de nuestra empresa. Puede ser estratégico, puede ser un lead yaque, ¿vale? Acordaos que un lead yaque es ya que estoy te visito, ¿vale? Entonces, quiere decir que es un lead que, bueno, que igual no es interesante en sí mismo, no hubiésemos contactado con él, pero ¿quién sabe? Bueno, pues mandar un email más cuando hagamos distribución de emails, pues tampoco cuesta dinero, ¿no? Entonces, pues puede ser yaque, ¿vale? Quizá para nosotros en nuestro vocabulario decimos que es distinto cuando es un cliente de un sector que no hemos tocado, ¿vale? Que nos puede interesar. Oye, me interesa esta persona, esta organización, joder, ¿por qué es distinta? Porque de este sector aún no hemos hecho nada. Puede ser un lead muy rentable o puede ser un lead social, ¿vale? Esta clasificación, ¿vale?, se hará, vamos a ir, os propongo que vayamos viendo al mismo tiempo cómo se rellena la ficha y cómo se hace la ficha. Botón derecho, duplico pestaña, ¿vale? Y me voy al menú de configuración. Fijaos que estoy entrando a saco, no estoy entrando en cómo se configura la cuenta, el idioma, el país. Todo esto, si da tiempo, lo hacemos al final y si no, pues son cosas menos... Eso que vosotros mismos la podéis... No es el centro del negocio, ¿no? Fijaos, muy importante, personalización. ¿Qué voy a personalizar? Pinchamos aquí. Voy a personalizarme los campos de los posibles clientes. Lo que estamos hablando, leads o prospectos. Pues, si yo quisiese, todos estos campos que veis aquí, son los campos que aparecen aquí. Entonces, ¿dónde están calificación? Fijaos, lo copio, cambio de pestaña, lo busco, edito. ¿Veis qué sencillo es? Si quisieseis reclasificaos, pues lo que tenéis que hacer es venir aquí y añadir, ¿vale? Vale. Muy importante, lo diré siempre, es que penséis si queréis utilizar esta opción o no, ¿vale? Nosotros solemos utilizar esta opción que se llama usar el primer valor como predeterminado para cuando trabajamos en equipo. Fijaos, el hecho de que yo tenga esta pestaña marcada, ¿cuál es el primer valor en nuestra tabla? ¿Lo veis? Lo hago más grande. Sin información. ¿Qué busco yo con esto como diseñador de nuestro CRM? Busco que la primera opción sea esta. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque eso hace que a mí me pique y yo diga, no, que no está sin información, oye, porque yo como gerente, como administrador del CRM, ¿vale?, también tengo la obligación de una vez al mes echar un vistazo a lo que hace todo el equipo, no solamente la gente que depende de mí, sino todo el equipo, ¿vale? Y entonces, si tengo algún perezoso que los deja todos sin información, yo le diría, oye, pero ¿tú qué estás? ¿Dando de alta contactos que no conoces? Entonces, esta picardía, este detallito, ¿vale? Por ejemplo, cuando se da de alta una tarea, clasificación. No vamos a poner la clasificación alta, media, baja. Vamos a poner una clasificación baja, media, alta. Para que, de ese modo, obligamos a pensar y decir, no, si la pongo baja no la van a hacer nunca. Entonces, obligamos al usuario, ¿vale?, a modificar esto. Estado del lead. Fijaos, muy importante la clasificación. En nuestro caso, puede ser que esté sin contacto. Deberíamos contactarlo. Oye, ya está contactado. Está contactado y está interesado. Oye, está en la nevera. En la nevera, en nuestro vocabulario, quiere decir que
que bueno, que pasa a una fase que lo tenemos aquí de LLF, que decimos lluvia fina. Lluvia fina quiere decir, bueno, pues que vamos mandando emails de vez en cuando surge la oportunidad vamos comunicando con él, pero no hacemos una actividad constante, ¿no? de trabajo para conseguir, bueno, en la nevera, lo dejamos en stand-by, ¿no? Bueno, puede ser un cliente, ¿vale? Pues el caso de Miguel, por ejemplo, sería un cliente de licencias, que bueno, que para mí es un cliente que ya está utilizando sus licencias, que puede necesitar un poquito de ayuda, un poquito de soporte, pero lo tengo clasificado así, pues para saber que, bueno, que él ya usa licencias de Zoho, ¿no? ¿Y qué puede ser? También el estado. El estado para nosotros puede ser que el contacto esté quemado, que no nos hace caso, que no quiere hacer nada, oye, o que no lo quiere hacer con nosotros, o que no nos interesa porque es una persona, jolín, que no sabe mandar un email, entonces no le podemos explicar cómo trabajar con un CRM en la nube. O que no nos interesa porque no ganamos dinero. O eliminarle las comunicaciones quiere decir que es que no lo queremos tener ni dentro del CRM. Todos los campos que están aquí. Todos los estados que veáis aquí, ¿vale? Tipos de campos, si vamos a crear un campo nuevo, ¿vale? Imaginaos que en preclientes quisiésemos un campo nuevo y el campo nuevo lo vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer benchmarking, ¿no? O sea, vamos a analizar a la competencia. Y queremos que dentro de los menús, fijaos, que tenemos el de información básica, tenemos el de portal propio, el de formulario en web, ¿no? Pues queremos que se guarde dentro de información básica. Y aquí tenéis todos los tipos de campos que acepta vuestro CRM, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un análisis de competencia, ¿qué tipo de campo pensáis que podría ser interesante? Lo habitual es que tendamos a ponerlo todo como campos de texto, ¿vale? Entonces, lo habitual es que la gente, bueno, no sé, los usuarios normales dirían, voy a hacer un campo de tipo competencia, lo llamo competencia, ¿vale? Y aquí pongo un campo de texto y entonces llego yo y te digo, ya, pero ¿y si la competencia, y si además de Juan, que le gusta Google, joder, pues también le gusta SkyDrive y le gusta, no sé, esto y esto y esto? Entonces me diríais, no, José, pues voy a poner, en vez de un campo de texto, voy a poner área de texto. Área de texto. Que es un campo más grande, ¿no? ¿Vale? Y yo os pregunto, claro, pero cuando fuésemos a hacer informes, ¿yo podría sacarme un informe de leads amantes de Google? No, porque es un campo de texto muerto, un campo de texto, ¿vale? Es como un bloc de notas. Para hacer informes hay que tener la información clasificada, es decir, un campo de este estilo, lista de selección, donde yo elija entre las diferentes opciones. ¿Vale? ¿Veis la importancia de elegir un tipo de campo u otro? ¿Y qué sucede si pienso que a los clientes les puede interesar más de una opción? ¿Qué debería de utilizar? Lista de selección múltiple. Y ahora yo aquí diría, bueno, competencias de Zoho, en general o por una aplicación en particular. Es decir, o que el cliente piensa que es competencia, porque yo cuando me dicen Google, digo, hombre, a ver, de Google no hay nadie que sea competencia, ¿vale? Y luego, pues a ver, el punto fuerte, que es Zoho CRM, yo no conozco Google CRM, con lo cual, pero bueno, pero pueden tener, los clientes pueden pensar, ¿no? Pueden interpretarlo como competencia. Entonces yo pondría, pues Google, pondría Microsoft, los que pensase, ¿no? A veces que conozco pocos. Y a partir de aquí, ¿vale? Lo que me va a aparecer es un menú desplegable en el que yo puedo elegir uno o más empresas de la competencia. ¿Veis? ¿Entendéis ahora lo que os preguntaba? Ah, sí, se entendió. Fijaos que esta preguntita, ¿qué os está diciendo? Oye, vas a crear esto en preclientes, pero también lo quieres crear automáticamente
en cuentas, contactos y oportunidades? Acordaos, ¿qué son cuentas y contactos? Vamos aquí. Un lead, cuando olfateemos una oportunidad de negocio, se convierte automáticamente en cuenta y contacto. Es decir, el lead es nombre de empresa, nombre de la persona, teléfono, móvil, fax. Pero cuenta, o vamos a llamarlo si queréis, yo soy de utilizar la palabra inglés, cuenta, account, pero quizás si pongo empresa, os pueda ser más habitual, ¿no? El lead se divide en dos partes, la empresa por un lado y el contacto por otro. Y Zoho deja vinculado el contacto a la empresa, eso lo hace él automáticamente. ¿Para qué? Porque cuando tengáis otro lead que pertenezca a la misma empresa, lo que haréis será, la empresa ya la tendréis creada. ¿Veis el dibujito que voy haciendo? ¿Veis el símil? Es decir, tenemos dos personas físicas que trabajan en una empresa. Uno es el jefe de compras y otro es el jefe de ingeniería. La empresa es única. Bueno, cuando los dos están en fase de lead, los dos tienen el nombre de la empresa, el nombre del contacto, el nombre de tal. Pero cuando vayamos a hacer cuando detectemos una oportunidad, ¿vale? El sistema me dividirá automáticamente. Esto no hay que hacer nada. Me dividirá la empresa por un lado y el contacto por otro, ¿vale? Los mailings, por ejemplo, se hacen a los contactos. Las visitas comerciales se hacen a los contactos. Las tareas se asignan a los contactos, ¿vale? Bueno, seguimos con Zoho. Bueno, entonces, lo que se estaba preguntando aquí es, oye, ¿lo quieres hacer automáticamente cuando conviertas un lead en una cuenta? ¿Quieres saber, por ejemplo, que la empresa de esta persona tenía relación o tenía interés en alguna de estas? Entonces, para que no lo tengas y copiado a mano, tienes que haberlo marcado aquí. Y la oportunidad, acordaos que una oportunidad no es una oferta es un documento numerado, ¿vale? Con una descripción exacta. Una oportunidad huele a posible negocio, ¿vale? Ahora veremos el concepto de oportunidad. Bueno, pues yo lo que haría sería darle a guardar y fijaos cómo ahí, la siguiente vez voy a cancelar este lead que estábamos creando y voy a darle a otro nuevo. Entonces, la siguiente vez que dé de alta ahora un lead, ya tengo el campo competencia. ¿Veis? Y si quisiese marcar varios, acordaos que tengo que utilizar la tecla control. ¿Vale? Y entonces ya puedo marcar todos los que me hagan falta. Bueno, pues es muy importante, mi consejo, que os hagáis un dibujito en un papel y empecéis a ver, oye, en un posible cliente, pues quitamos esto de la fuente y empezáis a escribir a mano. Esto no hay que hacer tampoco, no hay que hacerlo especialmente bonito. Y decís, oye, pues mira, a mí me interesa el nombre, me interesa el apellido, me interesa el NIF, me interesa tal, me interesa tal. Aprovechad lo que ya viene preconfigurado de Zoho, lo que os interese bien, lo que no os interese lo cambiáis, lo traducís, ¿vale? Todo esto serían los campos que nosotros en nuestra empresa hemos dejado configurados, ¿vale? E incluso tenemos clasificada la información en función de la fuente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Que cuando captamos un lead directamente, vamos a ver hoy cómo se hace, directamente desde la página web, los datos, si vosotros vais a nuestra página web y metéis los datos, fijaos los campos que nos va a preguntar. Esto es nuestro formulario de contacto, pero nuestro formulario de contacto que viene desde CRM, ¿vale? Luego veréis cómo se hace, luego lo explicaré. Entonces, todos estos datos que veis aquí, cuando un cliente los escribe y le da a aceptar, ¿veis? Ya utilizó
Pues ya aquí os pregunto si habéis utilizado ya, o ya utilizo Zoho. Pues oye, aquel que ya utiliza Zoho, fijaos la importancia de hacer las preguntas adecuadas.